Estoy sentado en la mesa de Nochebuena, sosteniendo una copa de vino tinto que mi nuera acaba de servirme con una sonrisa demasiado dulce. Algo en mi pecho me grita que no lo pruebe, pero antes de que pueda siquiera olerlo, mi hijo Javier se acerca por detrás de mí. Tropieza accidentalmente con la mesa y, en medio del movimiento, cambia mi copa por la de Vanessa. Todo sucede en 2 segundos. Nadie más se da cuenta. Yo tampoco entiendo lo que acaba de pasar. 10 minutos después, mi nuera corre al baño con el rostro pálido, mientras todos levantan sus copas para brindar por la familia. Me quedo paralizado, mirando a mi hijo, que está sentado frente a mí con los ojos llenos de algo que no puedo descifrar. Miedo, rabia, protección. Entonces se inclina hacia mí y me susurra al oído que mañana, en Navidad, me contará algo espeluznante. En ese momento, todo mi mundo comienza a desmoronarse. Pero antes de continuar con esta historia que cambió mi vida para siempre, déjame preguntarte algo. Si estás escuchando esto ahora mismo, deja un comentario y dime desde dónde me escuchas. Quiero saber que no estoy solo en esto, que hay alguien más ahí fuera que entiende lo que se siente cuando las personas en las que más confías te traicionan de la manera más cruel. Escríbeme, por favor. Necesito saber que mi historia puede servir para algo. Me llamo Roberto Álvarez. Acabo de cumplir 63 años y he pasado toda mi vida en esta hermosa y caótica ciudad de Madrid. Nací aquí, crecí aquí, construí mi negocio aquí. Y aquí pensé que moriría en paz rodeado de mi familia. Qué ingenuo fui, qué ciego estuve durante tanto tiempo. Déjame contarte quién era yo antes de que todo esto comenzara. Soy ingeniero civil de profesión, pero mi verdadera vocación siempre fue el negocio de la construcción. Durante más de 35 años levanté edificios, complejos residenciales, centros comerciales. Empecé sin nada, absolutamente nada. Mi padre era agricultor en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha y mi madre vendía tartas caseras en el mercado. Fui el primero de 7 hermanos en ir a la universidad. Pagué mis estudios trabajando como albañil por las mañanas y estudiando por las noches. Nunca olvidaré el dolor en mis manos después de cargar ladrillos todo el día y luego tener que sostener un lápiz para hacer cálculos de estructuras. Pero valió la pena. Todo valió la pena. O eso creía. Con el tiempo, el negocio creció. Contraté empleados. Formé una empresa constructora. Gané contratos importantes. Hice contactos. Me convertí no en rico, pero sí en un hombre con suficientes recursos para vivir bien y dejar algo digno a mis hijos. Tengo propiedades en Madrid y un chalet en la sierra. Inversiones y fondos, cuentas de ahorro que alimenté durante décadas pensando en el futuro de mi familia. También tengo un seguro de vida bastante generoso, 3 millones de euros, una fortuna para cualquiera y especialmente, como descubriría más tarde, para alguien con ambiciones oscuras. Mi esposa María falleció hace 5 años de cáncer de páncreas. Fue rápido y devastador. Ella era el centro de todo, la que mantenía a la familia unida, la que organizaba las reuniones, los cumpleaños, las fiestas. Cuando se fue, sentí que una parte de mí se apagaba para siempre. Mis hijos, Javier y Sofía, fueron mi único consuelo en aquellos tiempos. Javier es mi primogénito, tiene 37 años, es abogado corporativo, trabajador, serio, un poco callado. Siempre fue el responsable, el que cuidaba de su hermana pequeña. Sofía tiene 32, vive en Denver con su marido. Aunque hablamos a menudo, la distancia hace que no nos veamos con la frecuencia que me gustaría. Hace 3 años, Javier conoció a Vanessa Ortiz, 34 años, trabajadora social, o eso decía. Venía de una familia de clase media de las afueras sin aparentes grandes pretensiones. Era guapa, educada, agradable. Al principio me gustó,
Parecía genuina, parecía querer a mi hijo. Se casaron después de 1 año y medio de noviazgo en una hermosa ceremonia en el jardín de mi casa. Yo pagué todo, por supuesto. La boda, la luna de miel en Italia, la entrada del piso donde viven ahora en un barrio de lujo. No me importó. Era mi único hijo varón y tenía los medios para ayudarle. Quería verlo feliz. Pero algo cambió después de la boda, algo sutil, casi imperceptible. Vanessa empezó a hacer comentarios, pequeñas insinuaciones. «Ay, Roberto, qué casa tan grande para ti solo. No te sientes muy solo, señor Álvarez. ¿Has pensado en qué vas a hacer con todas estas propiedades cuando ya no estés? Mi amor, tu padre se está haciendo mayor. Deberíamos estar más atentos a él, ¿no crees?» Al principio lo tomé como una preocupación legítima, como el afecto de una nuera, pero con el tiempo esos comentarios se hicieron más frecuentes, más insistentes, y siempre giraban en torno al mismo tema: mi edad, mi salud, mis bienes, mi futuro. Javier también cambió. Se volvió más distante, menos comunicativo. Antes solíamos comer juntos al menos 2 veces por semana. Hablábamos de todo: política, negocios, la vida. Después de casarse con Vanessa, las visitas se espaciaron. Luego empezaron a venir juntos, pero las conversaciones ya no eran las mismas. Vanessa siempre estaba presente, siempre interrumpiendo, siempre llevando el tema hacia cosas prácticas: finanzas, papeleo, herencias, testamentos. Hace 1 año, Vanessa sugirió que debería vender mi chalet en la sierra. «Está demasiado lejos, Roberto. ¿Para qué lo quieres? Véndelo y disfruta del dinero mientras puedas». Me negué. Compré esa propiedad con María cuando celebramos 20 años de casados. Tiene un valor sentimental enorme para mí. Vanessa sonrió y dijo que lo entendía, pero vi algo en sus ojos, una chispa de frustración, de molestia. Hace 6 meses, durante una comida familiar, Vanessa sacó el tema de mi testamento directamente, sin rodeos. «Señor Álvarez, ¿tiene todo en orden? Quiero decir, por si acaso pasa algo, es importante que sus hijos sepan cuáles son sus deseos». Javier la miró incómodo, pero no dijo nada. Respondí que sí, que todo estaba en orden, que tenía un testamento redactado por mi abogado de confianza hacía años. Ella insistió en si podíamos saber lo que decía. Le dije con toda la calma del mundo que era un asunto privado entre mi abogado y yo, y que cuando llegara el momento, mis hijos sabrían todo lo necesario. La sonrisa de Vanessa se congeló. Javier cambió de tema rápidamente, pero sentí algo, una incomodidad, un presentimiento. Las semanas siguientes fueron extrañas. Vanessa empezó a ser más cariñosa conmigo, demasiado cariñosa. Me llamaba para invitarme a comer. Me preguntaba por mi salud constantemente. «¿Te sientes bien, Roberto? ¿Te duele algo? ¿Estás tomando tus medicinas?» «Tengo la tensión alta, nada grave, controlada con medicación». Pero ella actuaba como si estuviera al borde de la tumba. Me traía tés, suplementos, vitaminas. «Para que te sientas mejor, señor Álvarez, para que tengas más energía». Nunca los tomé, no sé por qué. Intuición, quizás. Los guardaba en un cajón y los tiraba más tarde. Algo dentro de mí me decía que no confiara ciegamente. Y entonces llegó diciembre, Navidad. La época más bonita del año, pero también la más dolorosa desde que María se fue. Este año, Vanessa insistió en que pasáramos la Nochebuena en mi casa. «Será bonito, Roberto. Como en los viejos tiempos. Yo me encargo de todo. Tú solo disfruta. Sofía vendría de Denver con su marido. Sería una reunión pequeña, pero familiar». Acepté. Por supuesto que acepté. A pesar de todo, quería creer que las cosas estaban bien, que mi familia me quería, que estaba exagerando con mis sospechas. Vanessa llegó temprano el 24 de diciembre junto con Javier. Traía bolsas llenas de comida, adornos, vino. «Esta noche va a ser una noche especial, señor Álvarez. Ya verás». Me abrazó.
Me besó en la mejilla. Olía a un perfume caro y dulce que me dio un poco de náuseas. Javier estaba callado, ayudándola a desempaquetar las cosas. Noté que evitaba mi mirada. Sofía y su marido llegaron sobre las 7 de la tarde. La casa se llenó de risas y música navideña. Sofía sirvió cava. Su marido puso villancicos en el salón. Todo parecía normal. Todo parecía perfecto. Vanessa preparó la cena. Pavo, relleno, puré de patatas, salsa de arándanos. Todo tenía una pinta deliciosa. Nos sentamos a la mesa sobre las 9 de la noche. Vanessa sirvió los platos con una sonrisa enorme. Hoy brindamos por la familia, por la salud, por el futuro. Levantó su copa. Todos la imitamos. Yo levanté la mía, pero antes de beber, algo me detuvo. Vanessa se acercó a mí con una botella de vino tinto. Este vino es especial, Roberto. Lo compré pensando en ti. Es un reserva de Ribera del Duero, tu favorito. Y me sirvió una copa generosa. Demasiado generosa. Me sonrió. Esa sonrisa perfecta y ensayada que ya no me parecía genuina. Salud, señor Álvarez. Por muchos años más. Y levantó su propia copa. Miré el vino, rojo oscuro, brillante. Me llevé la copa a la nariz para olerlo, como hago siempre, y en ese instante Javier se levantó de su silla. Caminó hacia mí como si fuera a abrazarme, pero en el trayecto tropezó con la mesa. Todo se movió, las copas temblaron y, en medio del movimiento, con una rapidez casi imperceptible, Javier cogió mi copa y la cambió por la de Vanessa. Todo sucedió en 2 segundos. Nadie lo vio, ni Sofía, ni su marido, ni Vanessa. Solo yo, y me quedé paralizado, sin entender lo que acababa de pasar. Javier volvió a su sitio. Me miró directamente a los ojos. Había algo allí, algo urgente, algo aterrador, pero no dijo nada. Solo asintió levemente, como diciéndome que confiara en él. Vanessa levantó su copa. ¡Salud! Todos brindamos. Apenas rocé mis labios con el borde de la copa, pero no bebí. Vanessa, en cambio, dio un sorbo largo, uno grande. Yo la observaba. Ella me observaba, esperando, como si estuviera aguardando algo. Pasaron los minutos. Seguimos comiendo, hablando. Sofía contaba historias de Denver. Su marido hablaba de su trabajo, todo normal, pero yo no podía dejar de mirar a Vanessa, y ella no dejaba de mirarme a mí con impaciencia, con ansiedad, y entonces, a los 10 minutos exactos, a Vanessa se le cayó el tenedor. Su rostro cambió de color. Se puso pálida, luego roja, luego verde. «Disculpadme», murmuró, y se levantó de la mesa con las manos en el estómago. Caminó rápido hacia el baño, muy rápido, casi corriendo. Todos nos quedamos en silencio. Sofía preguntó si estaba bien. Javier se encogió de hombros. Ha estado un poco delicada del estómago últimamente, pero yo vi la verdad en sus ojos. Javier sabía exactamente lo que le estaba pasando a Vanessa, y yo estaba empezando a entenderlo también. Desde el baño se oían ruidos, muchos ruidos. Vanessa lo estaba pasando mal, muy mal. Sofía se levantó para ir a ayudarla, pero Javier la detuvo. «Déjala, ya se le pasará». Lo miré fijamente. Él sostuvo mi mirada, y en ese silencio, en esa tensión, supe que algo terrible estaba pasando, algo mucho peor de lo que imaginaba. Vanessa salió del baño 20 minutos después, descompuesta, sudando, temblando. «Me encuentro muy mal. Creo que algo me ha sentado mal». Javier se levantó. «Será mejor que nos vayamos a casa. Disculpadnos». La ayudó a caminar hacia la puerta. Yo lo seguí. En el umbral, Javier se volvió hacia mí y me susurró tan bajo que casi no lo oí. «Mañana en Navidad te contaré algo espeluznante. No bebas ni comas nada que ella te dé. Por favor, papá, confía en mí». Y se fueron, dejándome con 1.000.000 de preguntas y un miedo frío instalado en el pecho. Sofía y su marido se quedaron un rato más.
pero yo apenas podía concentrarme en la conversación. Les dije que estaba cansado y se fueron sobre la medianoche. Me quedé solo en esa casa enorme, rodeado de luces de Navidad y platos sucios, tratando de entender qué había pasado. Fui a la cocina y busqué la botella de vino que Vanessa había traído. La encontré en la encimera, la olí. No parecía tener nada raro. La guardé en la nevera. Luego revisé la copa que Javier había cambiado. La lavé antes de que nadie más pudiera tocarla. No sabía qué hacer. No sabía en quién confiar. No dormí esa noche. Me senté en el salón mirando el árbol de Navidad con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. ¿Qué iba a contarme Javier? ¿Qué había en ese vino? ¿Por qué Vanessa esperaba que yo lo bebiera? ¿Y por qué? ¿Por qué mi hijo había cambiado las copas sin decir una sola palabra? Las horas pasaron lentamente. Afuera empezaron a sonar fuegos artificiales, anunciando la Navidad. Los vecinos gritaban felicitaciones. Yo estaba completamente solo en medio de la oscuridad, esperando el amanecer para escuchar la verdad que destruiría mi vida. Porque algo me decía que después de esa conversación con Javier, nada volvería a ser igual, que la familia en la que había confiado, por la que había trabajado toda mi vida, estaba a punto de revelar una cara que nunca imaginé, una cara oscura, calculadora, peligrosa. Y lo peor de todo era que mi propio hijo, la persona en la que más confiaba en este mundo, había guardado un terrible secreto, un secreto que me había salvado la vida esa noche, pero que también significaba que él sabía, que él había estado viendo algo, algo que yo, ciego y confiado, no había querido ver. La mañana de Navidad amaneció fría y gris. Yo seguía despierto, sentado en la misma posición, con las mismas preguntas dando vueltas en mi cabeza. A las 8 de la mañana sonó mi teléfono. Era Javier. «Papá, voy para allá solo. Necesitamos hablar». «Ven», le dije. «Te espero». Colgué y me preparé para escuchar la verdad, una verdad que estaba seguro de que lo cambiaría todo. Javier llegó a las 9 de la mañana del 25 de diciembre. Lo vi desde la ventana del salón aparcar su coche frente a la casa. Se quedó dentro del vehículo varios minutos, con las manos en el volante, mirando al frente. Desde donde yo estaba, podía ver la tensión en sus hombros, el peso de lo que venía a contarme. Finalmente bajó, caminó lentamente hacia la puerta y, cuando abrí, vi algo en su cara que nunca había visto antes. Miedo. Mi hijo, el abogado serio y tranquilo, tenía miedo. «Entra», le dije. No hubo abrazos ni felicitaciones navideñas, solo un silencio denso que nos envolvió a ambos. Javier entró y se quedó de pie en medio del salón con las manos en los bolsillos, sin saber cómo empezar. Cerré la puerta y me volví hacia él. «Dime qué está pasando, dime qué hiciste anoche, y dime por qué tu mujer esperaba verme correr al baño como lo hizo ella». Javier cerró los ojos, respiró hondo, y cuando los abrió de nuevo, vi lágrimas. Mi hijo, que no lloraba desde que tenía 12 años, tenía los ojos llenos de lágrimas. «Papá», dijo con la voz rota, «Vanessa puso laxantes en tu vino, una dosis muy alta. Quería humillarte, quería que pasaras la Nochebuena encerrado en el baño, enfermo, débil, vulnerable delante de todos. Quería que Sofía y su marido te vieran así. Quería que todos pensaran que estás perdiendo facultades, que ya no puedes cuidarte solo». El mundo se detuvo. Las palabras de Javier flotaban en el aire como algo irreal, imposible de procesar. «¿Qué?», fue lo único que pude decir. Mi voz sonaba lejana, como si viniera de otra persona. Javier se pasó las manos por la cara. La vi ayer por la tarde cuando preparábamos las cosas en la cocina. Creyó que yo había salido al patio, pero volvía por mi móvil y la vi echando algo en la botella de vino, un líquido transparente. Lo vi con mis propios ojos, papá. Se me heló la sangre. No sabía qué hacer.
Si la enfrentaba ahí mismo, lo negaría todo. Pero tampoco podía dejar que te bebieras ese vino. Por eso cambiaste las copas, murmuré. Javier asintió. Fue lo único que se me ocurrió en el momento. Actuar rápido. Hacer que probara su propia medicina. Quería que sintiera lo que había planeado para ti. Y funcionó. Funcionó demasiado bien. Me senté en el sofá porque las piernas ya no me sostenían. Mi nuera, la mujer que se sentaba en mi mesa, que comía mi comida, que dormía con mi hijo, había intentado humillarme de la manera más cruel posible. Y no solo eso, había algo más detrás. Tenía que haberlo. Javier, le dije, levantando la vista hacia él, esto no es solo por humillarme. Nadie hace algo así por pura maldad. ¿Qué más está pasando? ¿Qué más sabes? Mi hijo se dejó caer en el sillón de enfrente. Parecía agotado, destruido. Papá, tengo que contarte cosas que llevo viendo meses. Cosas que no quería creer, cosas que intenté ignorar porque me avergonzaba admitir que me casé con alguien así. Se frotó los ojos con el dorso de la mano. Vanessa está obsesionada con tu dinero, con tus propiedades, con tu seguro de vida. Y no es una obsesión casual, es algo enfermo, calculado. El aire en la habitación se volvió más pesado. Explícate, le dije. Javier sacó su móvil. Déjame enseñarte algo. Hace 3 semanas, por accidente, vi unos mensajes en su móvil. Estaba dormida y su teléfono sonó varias veces. Lo cogí para silenciarlo y vi las notificaciones. Eran de un grupo de WhatsApp, un grupo llamado Proyecto Álvarez. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Proyecto Álvarez. Javier asintió. Sí, papá. Proyecto Álvarez. Como tu apellido. Abrí el chat. No pude evitarlo. Y lo que leí me destruyó. Me enseñó su móvil. Tenía capturas de pantalla, conversaciones. Está en contacto con 2 personas. Un hombre llamado Gonzalo, que es contable, y una mujer llamada Beatriz, que es notaria. Están planeando algo grande, algo que involucra tu patrimonio. Cogí el teléfono y empecé a leer. Los mensajes eran de octubre, de hacía 2 meses. Gonzalo, ¿has averiguado cuántas propiedades tiene registradas a su nombre? Vanessa, 3 en Madrid, 1 en la Sierra y 2 parcelas cerca de zonas de veraneo. Beatriz, ¿y el seguro de vida? Vanessa, 3 millones de euros. Beneficiarios actuales, Javier y Sofía, repartido al 50%. Gonzalo, necesitamos que cambie el testamento, o mejor aún, que haga un poder notarial a nombre de Javier. Con eso tendríamos acceso a todo. Me temblaban las manos. Seguí leyendo. Vanessa, el problema es que el viejo sospecha. No quiere hablar de herencias. Dice que todo está en orden, pero no nos dice qué pone su testamento. Beatriz, ¿y si lo presionas por otro lado? La salud, la edad, los accidentes. Hazle ver que necesita ayuda. Vanessa, ya lo estoy haciendo. Le llevo vitaminas. Le pregunto cómo se siente, pero es terco. No cede. Gonzalo, entonces tenemos que acelerar las cosas. Necesitamos que firme algo, lo que sea, un documento, un papel, incluso un simple permiso que podamos modificar después. Me detuve, miré a Javier. Modificar después. Javier apretó los dientes. Sí, papá. Fraude, falsificación de documentos. Planean estafarte, vaciar tus cuentas, quedarse con todo mientras aún estás vivo, y luego, cuando ya no estuvieras... No terminó la frase, no hacía falta. Seguí leyendo. Los mensajes continuaban. Vanessa, la hija vive en Denver, apenas viene. El viejo está solo la mayor parte del tiempo. Es el momento perfecto. Beatriz, ¿Javier sospecha algo? Vanessa, Javier es un tonto. Está tan ocupado con su trabajo que no ve nada. Confía en mí ciegamente. Puedo manejarlo. Esas palabras. Javier es un tonto. Miré a mi hijo. Tenía la mandíbula tensa, los ojos brillantes de rabia contenida. Sigue leyendo, me dijo con voz ronca. El siguiente mensaje era de hacía 2 semanas. Gonzalo,
Propongo algo más agresivo si no podemos por las buenas. Tenemos que pensar en otras opciones. Beatriz, ¿qué tipo de opciones? Gonzalo, accidentes, caídas, escaleras, ese tipo de cosas. Un hombre de su edad con la tensión alta puede sufrir un percance en cualquier momento. Y si eso pasa, el seguro se activa automáticamente. Vanessa, me gusta cómo piensas, pero tiene que parecer natural, nada sospechoso. Dejé caer el móvil, me quedé mirando a la pared. No podía respirar, no podía pensar. Mi nuera, la mujer que me llamaba Roberto con cariño, estaba planeando hacerme daño. Estaba considerando provocarme un accidente, matarme, para quedarse con mi dinero. Dios mío, susurré. Dios mío, Javier. Mi hijo se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. Cuando leí eso, papá, me quedé helado. No podía creerlo. Pensé que era una broma, que quizás estaba malinterpretando. Pero seguí leyendo y cada mensaje era peor que el anterior. Hay más, mucho más. Enséñamelo todo, le dije. Javier volvió a mi lado. Me enseñó más capturas, conversaciones recientes de hacía una semana. Vanessa, ya tengo un plan para Nochebuena. Voy a hacerle parecer un viejo senil. Voy a humillarlo. Cuando Sofía lo vea así, estará de acuerdo en que necesita ayuda. Ahí es cuando sugeriremos un tutor legal. Y ese tutor seré yo. Bueno, será Javier, pero yo lo controlo a él. Gonzalo, ¿cómo lo vas a hacer? Vanessa, laxantes, una buena dosis en su vino. Se pasará toda la noche en el baño. Todos lo van a ver débil, incapaz. Y entonces podremos empezar a hablar de que necesita supervisión médica, de que su salud flaquea. Cerré los ojos. El plan, todo el maldito plan estaba ahí, escrito, documentado. ¿Guardaste estas conversaciones? Le pregunté a Javier. Todas y cada una, respondió. Hice copias de seguridad en la nube, en 3 cuentas diferentes. Tengo pruebas de todo, papá, de cada mensaje, de cada plan, de cada intención. Me levanté. La rabia empezaba a sustituir al shock. ¿Desde cuándo sabes esto? Javier bajó la mirada. Desde hace 3 semanas, cuando descubrí los mensajes. Y desde entonces la he estado vigilando, controlando sus movimientos, escuchando sus llamadas, grabando conversaciones. ¿Grabando? Javier asintió. Sí, compré una grabadora pequeña y la escondí en mi chaqueta. He grabado varias conversaciones entre ella y esas 2 personas, Gonzalo y Beatriz. Se han reunido 3 veces en una cafetería de las afueras. Lo tengo todo grabado. Sus voces, sus planes, todo. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Le pregunté. Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Javier se encogió. Porque tenía miedo, papá. Miedo de equivocarme, miedo de arruinar mi matrimonio si resultaba que estaba malinterpretando las cosas. Pero, sobre todo, tenía miedo de que te hiciera algo antes de que pudiéramos detenerla. Por eso actué anoche, porque vi que lo del laxante era real, que iba en serio, y no podía dejar que te humillara así. Respiré hondo, intentando calmar el temblor de mis manos. Ella sabe que tú lo sabes. Javier negó con la cabeza. No. Anoche cuando llegamos a casa, estaba tan enferma que solo se fue a dormir. Le dije que probablemente fue algo que comió por la tarde. No sospecha nada todavía. ¿Y qué piensas hacer? Javier me miró directamente a los ojos. Vamos a destruirla, papá. Legal y completamente. Pero tenemos que ser inteligentes. No podemos enfrentarla directamente todavía. Necesitamos más pruebas, pruebas sólidas. Necesitamos vincular a Gonzalo y Beatriz, demostrar la conspiración. Y necesitamos protegerte, porque si se da cuenta de que lo sabemos, podría hacer algo desesperado. Me senté de nuevo. Mi mente daba vueltas. ¿Qué sugieres? Javier sacó una libreta de su mochila. Tenía notas, fechas, nombres. Se había estado preparando para esto. Primero, necesito que cambies todas tus contraseñas, bancos, correos, todo. Ella conoce algunas de tus contraseñas. No puede tener acceso a nada. Hazlo hoy. Segundo,
Necesito que hables con tu abogado. Urgente. Que revise tu testamento, que verifique que no hay ningún documento raro a tu nombre, ninguna firma que no recuerdes, nada. Lo haré hoy, dije. Javier continuó. Tercero, vamos a tenderle una trampa. Voy a decirle a Vanessa que estás considerando hacer un poder notarial, que te preocupa tu salud y quieres que yo tenga acceso a tus cuentas en caso de emergencia. Va a morder el anzuelo, va a presionar para que lo hagas rápido. Y cuando lo haga, la voy a grabar. Voy a grabar cada palabra, cada manipulación, cada intento de fraude. Y entonces pregunté. Javier apretó los puños. Entonces vamos a la policía con todas las pruebas, los mensajes, las grabaciones, los nombres de sus cómplices. Y vamos a hundirla, a ella y a todos los implicados. Me quedé en silencio un momento, procesando, planeando. ¿Cuánto tiempo necesitas para reunir todas las pruebas? Javier pensó. 2 semanas, quizás 3. Necesito grabar más conversaciones, necesito que se confíe, que hable más, que revele más detalles. 3 semanas, repetí. ¿Puedes fingir que no pasa nada durante 3 semanas? ¿Vivir con ella sabiendo lo que sabes? Javier tragó saliva. Tengo que hacerlo, papá. Por ti, por nosotros, por la justicia. Extendí mi mano hacia él. La tomó. De acuerdo, lo haremos a tu manera, pero necesito que me prometas algo. Javier asintió, lo que sea. Si en algún momento sientes que estás en peligro, si ella sospecha algo, te marchas inmediatamente. Vienes aquí, no te arriesgas, ¿entendido? Javier apretó mi mano. Entendido. Nos quedamos así un momento, padre e hijo, unidos contra una amenaza que ninguno de los dos había visto venir. Finalmente, Javier se levantó. Tengo que irme. Vanessa se despertará pronto y no puede saber que estuve aquí. Le dije que iba a misa. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Papá, una cosa más. No confíes en nadie. No le digas nada a Sofía todavía. No se lo digas a tus amigos. Nadie puede saber que estamos investigando. Si Vanessa se entera, desaparecerá y con ella todas las pruebas. Lo sé, le dije. Tendré cuidado. Javier me abrazó. Un abrazo fuerte, desesperado. Te quiero, papá. Y te juro que voy a arreglar esto. Voy a arreglar el desastre que traje a tu vida. Le devolví el abrazo. No es tu culpa, hijo. Nos engañó a los dos. Javier se fue. Lo vi subirse a su coche y alejarse. Y cuando la calle se quedó vacía, volví a entrar en casa y cerré la puerta con llave. Me quedé allí, en el silencio, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. Mi nuera quería mi dinero, mis propiedades, mi vida, y había reclutado ayuda, un contable y una notaria, profesionales dispuestos a cometer fraude, dispuestos incluso a considerar algo mucho peor, un accidente, una caída, algo que pareciera natural. Fui a mi estudio, saqué una libreta nueva y empecé a escribir. Todo, cada detalle, cada nombre, cada fecha. Si algo me pasaba, alguien tenía que saber la verdad. Escribí durante horas. Documenté cada conversación que había tenido con Vanessa en los últimos meses. Cada comentario raro, cada pregunta sobre dinero, cada insinuación sobre mi salud. Cuando terminé, guardé la libreta en mi caja fuerte, junto con copias de mis documentos importantes, mi testamento, mis escrituras, todo. Luego llamé a mi abogado, Ernesto Campos, un hombre de mi edad con el que llevo trabajando 20 años. Ernesto, necesito verte. Urgente, hoy si es posible. Ernesto escuchó el tono de mi voz. ¿Estás bien, Roberto? No, admití. No estoy bien, pero lo estaré. Necesito tu ayuda. Ven a mi casa en 2 horas. Te estaré esperando. Colgué, me di una ducha, me cambié de ropa y mientras me preparaba sentí algo que no había sentido en años. Determinación, fuerza. No iba a ser una víctima, no iba a dejar que me robaran, no iba a dejar que me humillaran. Y definitivamente no iba a dejar que me hicieran daño. Si Vanessa quería guerra, la tendría,
pero sería una guerra que nunca esperó, porque yo no era un viejo indefenso. Era un hombre que había construido un imperio desde cero, que había sobrevivido a crisis, a pérdidas, a traiciones, y no iba a caer ahora. Salí de mi casa con las pruebas que me había dado Javier, con mi libreta, con mi rabia convertida en estrategia. Iba a ver a Ernesto, iba a proteger mi patrimonio, iba a protegerme a mí mismo, y cuando llegara el momento, cuando tuviéramos todas las pruebas necesarias, íbamos a destruir a Vanessa Ortiz y a todos sus cómplices, porque nadie, absolutamente nadie, iba a robarle a Roberto Álvarez lo que tanto le costó conseguir y mucho menos. Nadie iba a amenazar su vida y salirse con la suya. Esto no había hecho más que empezar. La casa de Ernesto Campos estaba en una zona tranquila de las afueras, rodeada de árboles y jardines. Había estado allí cientos de veces a lo largo de los años, pero esta vez era diferente. Esta vez no iba a hablar de contratos o escrituras, iba a hablar de supervivencia. Llamé al timbre y Ernesto abrió casi de inmediato. Me miró de arriba a abajo, evaluándome con esos ojos de abogado a los que no se les escapa un detalle. «Tienes una pinta terrible, Roberto», me dijo sin rodeos. «Entra, necesitas un café». Entramos en su estudio, una habitación con las paredes forradas de libros de derecho, diplomas enmarcados y fotografías de su familia. Ernesto me sirvió café en una taza de porcelana y se sentó frente a mí. «Ahora dime qué está pasando». Respiré hondo y empecé. Le conté todo, desde los comentarios extraños de Vanessa hasta los mensajes que Javier había descubierto. Le mostré las capturas de pantalla en mi móvil. Le expliqué lo de los laxantes y el vino, el cambio de copas, la humillación planeada. Ernesto escuchó en silencio, con el ceño cada vez más fruncido. Cuando terminé, se reclinó en su silla y se quitó las gafas. «Santo cielo, Roberto, esto es extremadamente serio». «Lo sé», le dije, «por eso he venido a ti. Necesito saber cuán vulnerable soy legalmente. Necesito asegurarme de que no pueden tocar nada mío sin mi consentimiento expreso». Ernesto se puso las gafas de nuevo y abrió su portátil. «Déjame revisar tus archivos. Necesito ver tu testamento actual, tus poderes notariales vigentes y cualquier documento que hayas firmado en los últimos 2 años». Pasamos las siguientes 3 horas revisando cada papel. Ernesto fue meticuloso, leyendo cada cláusula, cada línea pequeña. Finalmente cerró el portátil y me miró con seriedad. «Tienes suerte, Roberto. No hay nada irregular. Tu testamento está limpio. No has firmado ningún poder notarial. Tus propiedades están todas a tu nombre sin cargas extrañas. Pero eso no significa que estés completamente protegido». «¿Qué quieres decir?», pregunté. Ernesto se levantó y fue a una de sus estanterías. Sacó una carpeta y volvió. «Esos tipos, Gonzalo y Beatriz, si son quienes creo que son conocidos en ciertos círculos por hacer trabajos sucios. Gonzalo es un contable que ha estado involucrado en 2 casos de fraude que yo conozca. Nunca pudieron probarle nada, pero su reputación está manchada. Y Beatriz, la notaria, fue suspendida hace 3 años por irregularidades en documentos. Le levantaron la suspensión a los 6 meses, pero el precedente está ahí». Sentí un escalofrío. «¿Cómo sabes que son ellos?». Ernesto abrió la carpeta. Tenía fotografías, recortes de periódico. Hay un pequeño círculo de profesionales corruptos en esta ciudad que se dedican a estafar a personas mayores. He litigado contra algunos de ellos. Cuando mencionaste los nombres, inmediatamente pensé en estos 2. Y si son ellos, Roberto, estás en grave peligro. Esos tipos no se andan con juegos, han vaciado cuentas enteras, falsificado firmas, manipulado testamentos. Y lo peor es que son buenos en lo que hacen, muy buenos. Me quedé callado procesando la información. ¿Qué me recomiendas? Ernesto cerró la carpeta.
Primero, vamos a blindar todo hoy mismo. Voy a preparar documentos adicionales especificando que cualquier poder que otorgues debe ser ratificado por mí personalmente. Voy a notificar a tus bancos que no pueden procesar ninguna transacción importante sin tu presencia física y una llamada de confirmación a este despacho. Voy a poner alertas en todas tus propiedades para que cualquier intento de transferencia o carga me llegue inmediatamente. ¿Es eso legal?, pregunté. Ernesto sonrió apenas. Es precautorio y completamente legal. Eres mi cliente y estás tomando medidas para proteger tu patrimonio. Nadie puede oponerse a eso. Asentí. ¿Qué más? Ernesto se puso serio. Segundo, necesitas que Javier siga recopilando pruebas, pero tiene que hacerlo con cuidado. Si Vanessa sospecha algo, puede volverse impredecible. Y tercero, necesitamos involucrar a la policía, pero no todavía. Primero necesitamos un caso sólido, irrefutable, porque si vamos demasiado pronto, contratarán a buenos abogados y se escabullirán. Javier dijo que necesita 2 o 3 semanas, comenté. Ernesto pensó que eso podría funcionar, pero en ese tiempo, Roberto, tienes que ser extremadamente cuidadoso. No aceptes nada de Vanessa, ni comida, ni bebida, ni medicamentos, nada. Y nunca te quedes a solas con ella. Siempre tiene que haber alguien más presente. ¿Crees que de verdad intentaría hacerme algo físico? La pregunta sonó absurda saliendo de mi boca. Ernesto no dudó. Si se siente acorralada, sí. He visto casos similares. La gente desesperada hace cosas desesperadas. Y estamos hablando de millones de euros, Roberto. Por esa cantidad de dinero, la gente es capaz de cualquier cosa. Salí de casa de Ernesto con una extraña sensación. Por un lado, sentí alivio al saber que mis bienes estaban protegidos. Por otro, tenía un miedo constante instalado en el pecho, un miedo que no podía compartir con nadie más que con Javier y Ernesto. Fui directamente a mi banco. Hablé con la directora, Mariluz, una mujer eficiente que me conocía desde hacía años. Le expliqué que quería poner medidas de seguridad adicionales en todas mis cuentas. No hizo preguntas, simplemente procesó las solicitudes. Ahora, cualquier movimiento superior a 500 euros requería mi presencia física, un documento de identidad oficial y una llamada de confirmación al despacho de Ernesto. Los días siguientes fueron extraños. Vanessa me llamó 2 veces. Roberto, ¿cómo te sientes? Espero que la cena no te sentara mal. Su voz sonaba dulce, preocupada. Respondí con monosílabos. Estoy bien, gracias. Claro, es que yo me sentí fatal esa noche. Creo que había algo en la comida. Probablemente, le dije sin darle mucho pie. Pude sentir su frustración al otro lado de la línea. Esperaba que me quejara, que le dijera que me había sentido mal, que había pasado la noche en el baño. Pero no le di esa satisfacción. Javier me enviaba mensajes diarios, informes breves. Todo bien, no sospecha nada. Hoy se ha reunido con Gonzalo en una cafetería. Los he seguido, los he grabado. La están presionando para que acelere las cosas. Dice que eres más terco de lo que pensaba. Cada mensaje me daba un poco de paz y un poco más de rabia. Mi hijo se estaba arriesgando por mí, viviendo con una víbora, fingiendo que todo estaba bien. Una semana después de Navidad, Vanessa y Javier vinieron a visitarme. Estaba preparado. Ernesto me había aconsejado que los recibiera con normalidad, que no mostrara ninguna sospecha. Actúa como siempre, me había dicho. No les des ninguna razón para pensar que sabes algo. Los recibí en el salón. Vanessa trajo un pastel de chocolate. Lo hice especialmente para ti, Roberto. Sé que te encanta. Sonreí y lo cogí, pero no lo probé. Más tarde, cuando se fueron, lo tiré a la basura. No iba a arriesgarme. Durante la visita, Vanessa sacó el tema que sabía que iba a sacar. Señor Álvarez, Javier y yo estuvimos hablando.
Ya tienes una edad en la que sería bueno tener todo más organizado. Quiero decir, no queremos pensar en cosas malas, pero uno nunca sabe. ¿Has pensado en hacer un poder notarial, algo que le dé a Javier acceso a tus cuentas en caso de emergencia? Ahí estaba el anzuelo. Miré a Javier. Mantuvo el rostro neutro, pero pude ver la tensión en su mandíbula. ¿Por qué me preguntas eso?, dije, mirando directamente a Vanessa. Ella sonrió. Porque te queremos, Roberto, porque nos preocupamos por ti. Si te pasara algo, si tuvieras un accidente o te pusieras enfermo, Javier necesitaría poder manejar tus asuntos, pagar el hospital, los médicos, las medicinas, ese tipo de cosas. Tengo todo eso cubierto, le dije. Tengo seguros, tengo un abogado. Todo está en orden. Vanessa insistió. Pero sería más fácil si Javier tuviera un poder. Así no tendría que estar llamando al abogado cada vez. Sería más rápido, más eficiente. Negué con la cabeza. No veo la necesidad. Como te digo, todo está en orden, pero gracias por la preocupación. Vi la frustración en sus ojos. Apretó los labios e intentó cambiar de estrategia. ¿Y qué dice tu testamento, Roberto? Perdona que pregunte, pero es importante que Javier lo sepa para evitar problemas después. Mi testamento es un asunto privado, le dije con firmeza. Cuando llegue el momento todos sabrán lo necesario, pero ese momento no es ahora. Vanessa forzó una sonrisa. Claro, claro. Era solo una pregunta, pero yo había visto lo que necesitaba ver, la urgencia, la ansiedad. Estaba desesperada y eso la hacía peligrosa. Cuando se fueron, Javier me envió un mensaje. Perfecto, papá. La he grabado completamente. Quedó claro que está presionando. Mañana tengo otra reunión con Gonzalo y Beatriz. Voy a grabar esa también. Le respondí que tuviera cuidado. Mucho cuidado. Siempre. Contestó. Los días pasaron lentamente. Pasé el tiempo encerrado en casa, revisando documentos, hablando con Ernesto, esperando noticias de Javier. Empecé a sentirme paranoico, revisando las ventanas por la noche, verificando que todas las puertas estuvieran cerradas con llave. Dejé de aceptar visitas inesperadas. Sofía me llamó desde Denver. Papá, ¿estás bien? Suenas raro. Estoy bien, cariño. Solo un poco cansado. Claro. Javier me dijo que te vio un poco tenso la última vez. Javier había preparado el terreno. Le había dicho a Sofía que estaba un poco estresado, pero que no era nada grave. Seguí el guión. Es la edad, cielo. A veces uno se pone melancólico después de las fiestas. Nada de qué preocuparse. Pero Sofía conocía a su padre. Pasó algo en Nochebuena. Vanessa se fue muy rápido y tú te quedaste callado toda la noche. No pasó nada, mentí. Se sintió mal del estómago. Eso es todo. Sofía no sonó convencida, pero no insistió. Bueno, si necesitas algo, llámame y voy a visitarte el próximo fin de semana. Suena bien. Suena perfecto, cariño. Pero ese fin de semana nunca llegó, porque 3 días después, Javier me llamó de madrugada. Su voz sonaba alterada, asustada. «Papá, necesito que vengas a buscarme ahora, por favor». Salté de la cama. «¿Qué ha pasado? Vanessa me ha descubierto. Ha encontrado las grabaciones. Estamos discutiendo. Se ha puesto violenta. Me ha roto el móvil. Papá, tienes que venir, por favor». No lo pensé 2 veces. Me vestí en 30 segundos, cogí las llaves de mi coche y salí disparado hacia su barrio. Conduje como un loco, saltándome semáforos en rojo, rezando para que no hubiera patrullas. Llegué al edificio de Javier en 15 minutos. Subí corriendo las escaleras sin esperar el ascensor. Llamé a la puerta. «Javier, soy yo». La puerta se abrió. Mi hijo estaba allí, con el labio partido, sangrando. Detrás de él, Vanessa estaba de pie en medio del salón, con el pelo desordenado, los ojos inyectados de rabia. En la mano tenía un cuchillo de cocina. «Vanessa», dije con voz tranquila, aunque el corazón me latía a 1000 por hora, «suelta eso». Me miró como si yo fuera su peor enemigo. «Tú. Esto es culpa tuya. Todo es tu maldita culpa».
Si hubieras firmado el maldito poder, nada de esto habría pasado. Suelta el cuchillo, repetí. Javier se hizo a un lado, apartándose de ella. Papá, ya he llamado a la policía. Están de camino. Vanessa soltó una risa histérica. La policía. Vas a entregarme, Javier. Después de todo lo que hemos vivido juntos, vas a entregarme. Intentaste estafarme, dijo Javier con voz firme. Intentaste hacerle daño a mi padre. No eres la mujer con la que me casé. O quizás siempre fuiste esto y yo fui demasiado estúpido para verlo. Vanessa le apuntó con el cuchillo. No te atrevas a llamarme estafadora. Solo quería lo que nos pertenece, lo que tu padre nos debe. Tiene millones y vive solo en esa casa enorme como un egoísta. No quiere compartir nada, no quiere ayudarnos. No te debo nada, dije con voz firme. Lo que tengo me lo he ganado con mi trabajo, con mi esfuerzo, y puedo hacer con ello lo que quiera. Vanessa dio un paso hacia mí. Eres un viejo tacaño, un viejo amargado que se va a morir solo. Y cuando eso pase, nos lo vamos a quedar todo de todos modos. Así que, ¿por qué no nos facilitas las cosas ahora? Porque lo que querías no era ayuda, le dije. Era un robo, era un fraude, y planeabas algo peor. Accidentes, caídas. Lo sé todo, Vanessa, tengo las pruebas. Su rostro cambió de la ira al miedo. ¿Qué pruebas? Javier habló. Los mensajes. Las grabaciones, todo. Tengo copias de cada conversación que tuviste con Gonzalo y Beatriz. Tengo grabaciones de vuestras reuniones. Tengo pruebas de que planeabas estafarle. Y tengo pruebas de que consideraste hacerle daño físico. Vanessa soltó el cuchillo. Cayó al suelo con un ruido metálico. Se dejó caer en el sofá, tapándose la cara con las manos. No puede ser, no puede ser. En ese momento se oyeron sirenas afuera. La policía había llegado. Javier corrió a abrir la puerta. Entraron 3 agentes. Les expliqué la situación rápidamente. Les mostré en mi móvil algunas de las capturas que Javier me había enviado. Les dije que había amenazado a mi hijo con un cuchillo. Los agentes miraron el cuchillo en el suelo, miraron el labio partido de Javier y esposaron a Vanessa. «Esto no se va a quedar así», gritó mientras se la llevaban. «Tengo abogados, tengo contactos, no sabéis con quién os habéis metido». Pero su voz sonaba desesperada, hueca. Los agentes se la llevaron. Javier y yo nos quedamos solos en el piso. Se dejó caer en el sofá, temblando. Me senté a su lado y lo abracé. «Se acabó, hijo, se acabó». «¿Y si cumple su amenaza?», preguntó Javier. «¿Y si sus abogados la sacan?». «No lo harán», le dije seguro. «Tenemos demasiadas pruebas. Y además, Ernesto ya está preparando una demanda formal contra ella, contra Gonzalo, contra Beatriz. Los vamos a hundir a todos». Esa noche, Javier se quedó en mi casa. No quería volver al piso, no quería estar solo. Dormimos poco. Al día siguiente, fuimos al despacho de Ernesto. Le contamos lo que había pasado. Ernesto tomó nota de todo. «Bien, ahora tenemos suficiente. Voy a presentar la demanda hoy mismo. Fraude, intento de extorsión, amenazas, violencia doméstica. Y voy a solicitar una orden de alejamiento para que Vanessa no pueda acercarse a ninguno de los dos». Los días siguientes fueron un torbellino. La policía investigó a fondo. Rastrearon los móviles de Gonzalo y Beatriz. Encontraron más mensajes, más pruebas. Descubrieron que habían intentado lo mismo con otras 2 personas mayores en el último año. Una de ellas había muerto en circunstancias sospechosas, una caída por las escaleras. El caso se reabrió. La investigación se amplió. Vanessa intentó negociar. Su abogado nos contactó. «Mi clienta está dispuesta a declararse culpable de cargos menores a cambio de una reducción de la pena». Ernesto nos consultó. Javier y yo nos miramos. «No», dijimos al mismo tiempo. «Queremos que esto vaya a juicio. Queremos que todo el mundo sepa lo que hizo. Queremos justicia completa». El juicio se fijó para 3 meses después. Mientras tanto, Vanessa permaneció en prisión preventiva, sin fianza. El juez la consideró un peligro para la sociedad. Javier inició su proceso de divorcio.
Fue rápido. No había bienes en común, ni hijos, solo papeles y firmas. Gonzalo y Beatriz también fueron detenidos. Sus despachos fueron registrados. Se encontraron documentos falsos, firmas falsificadas, pruebas de múltiples fraudes. El escándalo fue mayúsculo. Salió en las noticias. Red de estafadores se ceba con ancianos en Madrid. Me convertí en una especie de símbolo. Los medios querían entrevistarme, el hombre que destapó una red de fraude. Pero me negué, no quería ser famoso, solo quería justicia y protección para otros como yo. Ernesto sugirió que emitiéramos un comunicado a través del Colegio de Abogados, una advertencia para otras personas mayores. Tened cuidado con quienes se acercan demasiado, desconfiad de las preguntas sobre dinero, propiedades, herencias. Desconfiad de la presión para firmar documentos. Desconfiad de la gente que os hace sentir incapaces o débiles. El comunicado se difundió ampliamente. Varias personas se acercaron después diciendo que habían vivido situaciones similares, que sospechaban de familiares o conocidos. Se abrieron más investigaciones. Finalmente, llegó el día del juicio. La sala estaba llena. Sofía vino desde Denver para acompañarnos. Ernesto presentó todas las pruebas, las capturas de pantalla, las grabaciones de audio, los testimonios, los documentos falsos encontrados en los despachos de Gonzalo y Beatriz. El caso era irrefutable. Vanessa intentó llorar en el estrado. Solo quería ayudar a mi marido, ayudar a mi familia. Pero su historia no encajaba con las pruebas. Los mensajes eran claros, la intención era clara. El jurado deliberó durante 2 días. Cuando volvieron, el veredicto fue unánime. Culpables de todos los cargos. Vanessa fue sentenciada a 12 años de prisión, Gonzalo a 15, Beatriz a 13. Además, debían pagar una restitución a todas sus víctimas anteriores. Millones de euros. Sus carreras profesionales quedaron destruidas. Sus nombres manchados para siempre. Cuando salimos del juzgado, Javier me abrazó. «Hemos ganado, papá, hemos ganado». «Sí, hijo», le dije, «hemos ganado». Pero la victoria se sentía agridulce, porque aunque habíamos obtenido justicia, algo se había roto por el camino. La confianza, la inocencia, la capacidad de creer que la gente es buena por naturaleza. Esa noche en casa, cenamos los 3 juntos, Javier, Sofía y yo, como una familia, como siempre debería haber sido. Sofía levantó su copa por papá, por su valentía, por no dejarse vencer. Javier levantó la suya por la justicia, por la verdad. Yo levanté la mía por la familia, por la verdadera familia, la que se queda cuando las cosas se ponen difíciles. Brindamos y, en ese momento, sentí algo que no había sentido en meses. Paz. No completa, no perfecta, pero paz al fin. Los meses que siguieron al juicio fueron de lenta reconstrucción, no solo de mi vida, sino también de la relación con mis hijos. Javier se mudó temporalmente a mi casa. No quería volver al piso donde había vivido con Vanessa. «Ese lugar está contaminado», me dijo una noche mientras tomábamos un café en la terraza. Cada rincón me recuerda sus mentiras. Cada mueble me recuerda lo ciego que estuve. No lo contradije. Sabía que necesitaba tiempo para sanar, tiempo para perdonarse a sí mismo por no haber visto las señales antes. Sofía venía a visitarnos cada 2 semanas. Se tomaba los viernes libres y conducía desde Denver para pasar el fin de semana con nosotros. Una de esas tardes, mientras hacíamos una barbacoa en el jardín, me hizo una pregunta que sabía que llegaría tarde o temprano. «Papá, ¿cómo lo supiste? ¿Cómo supiste que algo no iba bien con Vanessa antes de que todo explotara?» Me quedé pensando. La verdad era complicada. No lo sabía con certeza, admití. Eran pequeñas cosas, comentarios, miradas, preguntas que se repetían demasiado. Al principio las ignoré. Pensé que estaba siendo paranoico.
Pensé que la pérdida de vuestra madre me había vuelto desconfiado, pero algo dentro de mí, un instinto que uno desarrolla con los años, me decía que algo no encajaba. Sofía asintió. Yo también sentí algo raro. La primera vez que la conocí, me pareció demasiado perfecta, demasiado amable, demasiado interesada en agradar. Pero me dije a mí misma que estaba siendo injusta, que no debía juzgarla sin conocerla. Todos cometemos ese error, le dije. Queremos creer lo mejor de las personas, especialmente cuando esas personas son cercanas a quienes amamos. Javier se acercó con los platos para la carne. Yo fui el peor de todos, dijo con amargura. Viví con ella 3 años. Dormí a su lado. Me creí cada palabra y nunca sospeché nada hasta que vi esos mensajes. Se sentó a nuestro lado. ¿Sabéis qué es lo que más duele? No es que intentara robar, no es que planeara hacerte daño, papá. Es que nunca me quiso, ni un solo día. Todo fue una actuación, todo fue parte de un plan. Le puse la mano en el hombro. No lo sabes, hijo. Las personas son complejas. Quizás al principio hubo algo real. Quizás luego la ambición lo corrompió todo. O quizás tienes razón y todo fue una mentira desde el principio. Pero ya no importa. Lo que importa es que saliste de ahí, que estás aquí, que estás vivo y libre. Javier me miró con los ojos húmedos. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera visto esos mensajes, si no hubiera descubierto el plan. ¿Lo habrían logrado? ¿Te habrían hecho daño? No lo sabremos, le dije, y es mejor así. No podemos vivir en el y sí, solo podemos vivir en el ahora, pero yo sí me lo preguntaba por las noches, cuando no podía dormir. Imaginaba escenarios, me veía bebiendo ese vino con laxantes, me veía humillado delante de mi familia, y luego me imaginaba firmando documentos bajo presión. Me imaginaba cayendo por las escaleras, me imaginaba en un hospital, débil y confuso, mientras Vanessa convencía a los médicos de que ya no estaba en condiciones de manejar mis propios asuntos. Imaginaba mi funeral, Vanessa llorando falsamente, Javier sin saber que su mujer había sido la responsable, y esas imágenes me mantenían despierto. Ernesto me recomendó que viera a un terapeuta. Roberto, esto fue un trauma. No solo físico, emocional, psicológico. No puedes procesarlo solo. Al principio me resistí. Era de la generación que no hablaba de sentimientos, que aguantaba, que seguía adelante. Pero después de 3 semanas de insomnio, acepté. El terapeuta se llamaba Dr. Héctor. Un hombre joven, de unos 40 años, con una voz tranquila y una paciencia infinita. Señor Álvarez, me dijo en la primera sesión, lo que usted vivió es lo que llamamos traición relacional compleja. No fue solo una traición, fueron múltiples capas. Traición a la confianza, traición familiar, traición financiera y traición con intención de dañar. Es normal que esté sintiendo miedo, rabia, confusión. ¿Y cómo se supone que lo supero?, le pregunté. El doctor Héctor sonrió levemente. No se trata de superar, se trata de procesar, entender, sanar poco a poco. Y sobre todo, de no dejar que esta experiencia te convierta en alguien que ya no eres. El miedo es natural, pero no puede convertirse en tu cárcel. Sus palabras resonaron en mí, porque eso era exactamente lo que estaba pasando. El miedo se había convertido en mi cárcel. Tenía miedo de salir de casa, miedo de conocer gente nueva, miedo de confiar, miedo de vivir. Las sesiones con el doctor Héctor me ayudaron. Poco a poco empecé a entender que lo que había pasado no era mi culpa, que no había sido ingenuo ni estúpido, que había sido víctima de expertos en manipulación y que mi reacción, mi instinto de desconfianza, fue lo que me había salvado. También trabajamos el tema del perdón. ¿Cree que algún día podrá perdonar a Vanessa?, me preguntó el doctor Héctor en una sesión. No lo sé, admití. Parte de mí quiere odiarla para siempre, quiere que sufra por lo que hizo,
pero otra parte está cansada de cargar con ese peso. El perdón no es para ella, me explicó, es para ti. Perdonar no significa olvidar, no significa justificar, significa soltar. Liberarte a ti mismo del peso del rencor, de la rabia que te consume por dentro. ¿Y cómo se hace eso?, pregunté. Paso a paso, respondió, día a día, permitiéndote sentir, permitiéndote llorar, permitiéndote estar enfadado, pero sin quedarte atrapado ahí. Lloré mucho en esas sesiones. Lloré por la traición, lloré por Javier y todo lo que había perdido, lloré por la inocencia que ya no tendría, y también lloré por María, porque en el fondo todo esto no habría pasado si ella estuviera viva. Ella habría visto a Vanessa tal como era, me habría protegido, y sin ella me había quedado vulnerable. 6 meses después del juicio, recibí una carta. Venía de la prisión estatal. Era de Vanessa. Mi primer instinto fue tirarla a la basura sin abrirla, pero algo me detuvo. La dejé en mi escritorio durante 3 días, mirándola, preguntándome si debía leerla. Finalmente, una tarde de lluvia, la abrí. Estimado señor Álvarez, comenzaba. La carta era larga, varias páginas escritas con una letra pequeña y apretada. No espero que me crea, no espero que me perdone, pero necesito que sepa la verdad. No toda la verdad que se dijo en el juicio, mi verdad. Seguí leyendo. Vanessa hablaba de su infancia, de un padre ausente y una madre alcohólica, de crecer en la pobreza, de ver cómo su familia lo perdía todo cuando su padre se endeudó con usureros. Desde niña aprendí que el dinero es lo único que importa, escribió, que sin dinero eres invisible, que la gente solo te respeta si tienes algo que te respalde. Hablaba de cómo conoció a Gonzalo en la universidad, de cómo él le enseñó que había formas de conseguir dinero sin trabajar tanto. Formas inteligentes, las llamaba él. Formas ilegales, pensé yo. Luego conoció a Beatriz, y juntos formaron lo que ella llamaba un equipo de oportunidades. Habían estafado a 5 personas antes que a mí, pero yo era el premio gordo. Cuando conocí a Javier, escribió, no esperaba enamorarme, pero pasó. Al principio era bueno, amable, todo lo que yo no conocía. Pero después, cuando supe quién era su padre, cuando supe cuánto dinero tenías, algo cambió en mí. La ambición volvió y poco a poco el amor se fue. Gonzalo y Beatriz me presionaron. Decían que esta era la oportunidad de nuestras vidas, que después de esto podríamos retirarnos, vivir tranquilos. Y yo les creí. Me convencí de que tú no necesitabas todo ese dinero, de que nosotros lo merecíamos más, de que era justo. Sentí náuseas al leer eso. Justo. Creía que robarme era justo. Lo del laxante fue idea mía, continuó. Quería humillarte, quería que tu familia viera que ya no eras el hombre fuerte que todos recordaban, que necesitabas ayuda. Quería abrir la puerta para el siguiente paso. Pero nunca pensé en hacerte daño físico. Esa fue idea de Gonzalo, y yo dije que sí porque tenía miedo de quedarme fuera del plan. Pero no lo habría hecho. Te juro que nunca habría permitido que te pasara nada. Dejé la carta sobre el escritorio. ¿Debía creerla? ¿Importaba si le creía o no? Seguía siendo culpable, seguía siendo una manipuladora, pero había algo en sus palabras que me hizo pensar. Quizás ella también era una víctima, no de mí, sino de su propia ambición, de su propia historia, de la gente que la rodeaba. Eso no la excusaba, pero la humanizaba. Y quizás, solo quizás, eso era lo que yo necesitaba para empezar a soltar el rencor. Le enseñé la carta a Javier. La leyó en silencio. Cuando terminó, la dobló con cuidado y me la devolvió. ¿Qué piensas?, le pregunté. Javier suspiró. Pienso que está intentando justificarse. Pienso que quiere que la veamos como una víctima. Pero también pienso que probablemente hay algo de verdad ahí. No en todo, pero en algo. ¿La perdonas?, le pregunté directamente. Javier pensó durante mucho tiempo antes de responder. No, todavía no. Quizás nunca,
Pero ya no la odio, y eso es un progreso. Unos meses después, el abogado de Vanessa me contactó de nuevo. Mi clienta quiere verte. Quiere hablar contigo cara a cara. Ernesto me aconsejó que no fuera. No tienes ninguna obligación, Roberto. Nada bueno puede salir de eso. Pero el doctor Héctor tenía otra opinión. A veces, el cierre viene de la confrontación, de mirar a la persona que te hizo daño y decirle lo que necesitas decirle, pero solo si te sientes preparado, solo si tú lo quieres. Lo pensé durante semanas. Finalmente, decidí ir, no por ella, por mí, porque necesitaba verla, necesitaba decirle cosas que no había podido decir en el juicio. La visita se programó para un martes por la tarde. Ernesto insistió en acompañarme. Javier también quiso ir, pero le pedí que no lo hiciera. Esto es algo que necesito hacer solo. Bueno, no solo, con Ernesto, pero sin mi hijo. La prisión estatal era un lugar gris y frío. Pasamos por 4 controles de seguridad antes de llegar a la sala de visitas. Era una habitación pequeña con una mesa de metal y 2 sillas a cada lado. Vanessa ya estaba allí cuando entramos. Se veía diferente, sin maquillaje, con el pelo recogido en una simple coleta. Llevaba el uniforme beige de la prisión. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Señor Álvarez», dijo con la voz rota. No respondí. Me senté frente a ella. Ernesto se quedó de pie junto a la puerta. Vanessa esperaba que yo hablara primero, pero solo la miré, observando, analizando, buscando signos de sinceridad o de manipulación. «Gracias por venir», dijo finalmente. «No pensé que lo harías. Casi no lo hago», admití. «Pero necesito respuestas, respuestas reales, no las que le diste al juez, no las que escribiste en tu carta, toda la verdad». Vanessa asintió. «Pregúntame lo que quieras. ¿Alguna vez sentiste algo real por mi hijo?» Cerró los ojos. «Sí. Al principio, los primeros meses. Javier era diferente a todos los hombres que había conocido. Pero después, cuando supe quién eras, cuando vi la oportunidad, dejé que la ambición ganara. Y eso es algo con lo que tendré que vivir para siempre». «¿Habrías llegado hasta el final?», pregunté. «¿Habrías permitido que me hicieran daño físico?». Vanessa me miró directamente a los ojos. «No lo sé. Quiero decir que no. Quiero creer que en el último momento me habría arrepentido. Pero la verdad es que no lo sé. Y eso me aterroriza. Al menos fue honesta en eso. ¿Cuánta gente como yo hay?», le pregunté. «¿Cuántas víctimas dejasteis antes?». «5», admitió. 3 en Madrid, 1 en las afueras, 1 en un pueblo cercano. Gente mayor, sin familia cercana o con familia lejana, gente vulnerable. ¿Y te arrepientes?». Vanessa lloró. «Cada día, cada noche, me acuesto en esta celda y veo sus caras, veo la confianza que tenían en nosotros, y me odio a mí misma por lo que hice». «El arrepentimiento no borra el daño», le dije. «No te devuelve la libertad, no nos devuelve la paz». «Lo sé», susurró, «lo sé». Nos quedamos en silencio varios minutos. Finalmente me levanté. «No he venido aquí a perdonarte», le dije. «He venido a decirte que no voy a dejar que lo que hiciste me destruya. He venido a mirarte a los ojos y a decirte que sobreviví, que mi familia sobrevivió y que vamos a estar bien a pesar de ti». Vanessa asintió. «Es lo único que puedo esperar. También he venido a decirte otra cosa», continué. «Espero que estos años en la cárcel te cambien. Espero que cuando salgas, si es que sales, seas una persona diferente, una persona mejor. Porque el mundo no necesita más gente como tú eras. Necesita gente que construya, que ayude, que quiera de verdad». Me di la vuelta para irme. En la puerta, Vanessa me llamó. «Señor Álvarez». Me detuve, pero no me di la vuelta. «Cuida mucho a Javier. Es un buen hombre, el mejor que he conocido. Y fui una tonta por no valorarlo». «Sí», dije sin girarme. «Lo fuiste». Y me fui.
En el coche de vuelta a casa, Ernesto me preguntó cómo me sentía. Extrañamente liberado, le dije, como si hubiera cerrado un capítulo. Lo cerraste, confirmó Ernesto. Ahora puedes empezar uno nuevo, y eso fue exactamente lo que hice. Los meses siguientes me centré en reconstruir. Volví a mi negocio. Cogí proyectos pequeños, nada demasiado exigente, solo lo suficiente para sentirme útil, para recordarme que todavía tenía valor, que todavía tenía un propósito. También me involucré en un grupo de apoyo para víctimas de fraude de la tercera edad. Había más de los que imaginaba, hombres y mujeres que lo habían perdido todo a manos de familiares, conocidos o extraños. Compartí mi historia. Les conté cómo había sobrevivido. Les di consejos prácticos: blindad vuestras cuentas, desconfiad de las preguntas insistentes sobre dinero. Tened un abogado de confianza. Nunca firméis nada bajo presión. Y sobre todo, escuchad vuestro instinto. Ese instinto que nos dice cuando algo no va bien. Muchos de ellos me lo agradecieron. Me dijeron que mi historia les había dado esperanza, que no estaban solos, y eso me llenó de un propósito que no sabía que necesitaba. Javier finalmente vendió el piso donde había vivido con Vanessa. Con el dinero se compró uno nuevo, más pequeño, más modesto, pero limpio de recuerdos. Lo decoró a su gusto, sin la ayuda de nadie, y por primera vez en años lo vi realmente feliz. Estoy aprendiendo a estar solo, me dijo una tarde mientras tomábamos café en su nuevo piso, y no está tan mal. Le dije que el amor llega cuando tiene que llegar, y que cuando llegue estarás preparado. Sabrás reconocerlo porque ahora sabes cómo es el amor falso. Javier sonrió. Eso espero, papá. Eso espero. Sofía y su marido nos visitaron por Navidad ese año. Fue una celebración tranquila, solo nosotros 4. Sin invitados extraños, sin sorpresas desagradables. Cocinamos juntos, reímos, recordamos a María con cariño y brindamos por el futuro, por la familia, dije, levantando mi copa. Por la verdadera familia, por la resiliencia, añadió Sofía. Por la justicia, añadió Javier. Por el amor, concluyó el marido de Sofía. Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, me quedé solo en la terraza, mirando las estrellas, pensando en todo lo que había pasado, en lo cerca que estuve de perderlo todo. No solo mi dinero, mi vida, mi familia, mi dignidad, pero había sobrevivido. No solo había sobrevivido, había ganado. Y no me refiero a ganar el juicio, me refiero a ganar mi vida de vuelta, mi paz, mi capacidad de confiar, aunque fuera un poco menos que antes. Pensé en Vanessa, encerrada en su celda, pagando por sus crímenes. Parte de mí sentía pena por ella, por cómo la vida la había moldeado, por las decisiones que había tomado. Pero otra parte de mí sabía que ella había elegido su camino. Nadie la había forzado. Nadie le había puesto un cuchillo en la garganta. Había visto una oportunidad y la había tomado, y ahora estaba pagando las consecuencias, como debía ser. También pensé en todas las personas que no tuvieron la suerte que yo tuve, los que confiaron y lo perdieron todo, los que firmaron documentos sin leer, los que creyeron en las palabras dulces de estafadores profesionales, y sentí una responsabilidad, la responsabilidad de seguir hablando, de seguir advirtiendo, de seguir ayudando, porque esto no era solo sobre mí, era sobre todas las personas mayores ahí fuera, vulnerables, solas, confiadas. Necesitaban saber que hay gente mala en el mundo, gente que ve a los mayores como blancos fáciles, como sacos de dinero esperando a ser saqueados. Y necesitaban saber cómo protegerse, cómo blindarse, cómo sobrevivir. Un año después del juicio, me invitaron a dar una charla en la Universidad Complutense de Madrid. El tema era la protección del patrimonio para la tercera edad. Acepté con nerviosismo. Nunca había hablado delante de tanta gente,
Pero cuando llegué al auditorio y vi las caras de las personas sentadas allí, muchas de ellas mayores como yo, supe que tenía que hacerlo. Subí al estrado y empecé a hablar. Les conté mi historia sin filtros, sin omitir nada. Les hablé de Vanessa, de sus manipulaciones, del laxante, del plan para robarme, de cómo mi hijo me salvó, de cómo la justicia prevaleció. Y cuando terminé, el auditorio estalló en aplausos. La gente se acercó después, me dieron las gracias, me abrazaron. Algunos lloraron. Gracias por hablar, me dijo una señora de unos 70 años. Estoy viviendo algo parecido con mi sobrino y no sabía qué hacer. Ahora sé que no estoy loca, que mis sospechas son válidas. Confía en tu instinto, le dije, y busca ayuda. Un abogado, la policía, no estás sola. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Lo haré, lo prometo. Esa noche, conduciendo de vuelta a casa, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Satisfacción, propósito. Sentí que todo lo que había vivido, todo el dolor, todo el miedo, había servido para algo, para ayudar a otros, para evitar que más gente pasara por lo mismo. Hoy, 2 años después de aquella Nochebuena, mi vida es diferente, más tranquila, más cuidadosa, pero también más rica en muchos sentidos. Tengo una relación más cercana con mis hijos. Hablo con Sofía casi todos los días. Javier viene a comer los domingos. A veces trae a alguna chica que está conociendo. No pregunto mucho, solo observo. Y hasta ahora, todas parecen genuinas, normales, sin banderas rojas. También tengo nuevos amigos, gente del grupo de apoyo, gente que entiende, que ha vivido traiciones similares. Nos reunimos una vez al mes, hablamos, nos apoyamos, nos recordamos que somos supervivientes, no víctimas, supervivientes. Mis propiedades siguen intactas, mis cuentas están blindadas, mi testamento está actualizado y protegido. Ernesto se encarga de eso. Y duermo tranquilo, sabiendo que nadie puede tocar lo que me costó toda una vida construir. Bueno, casi tranquilo. Todavía hay noches en las que me despierto sudando, en las que sueño con escaleras, con caídas, con venenos en mi comida. Pero cada vez son menos frecuentes. El doctor Héctor dice que es normal, que el trauma no desaparece de la noche a la mañana, que hay que tener paciencia. Y soy paciente porque aprendí que la curación no es lineal, que hay días buenos y días malos, y que está bien no estar bien todo el tiempo, pero también está bien celebrar las pequeñas victorias, como dormir toda la noche sin pesadillas, como confiar en alguien nuevo, como reír de verdad sin fingir. Si pudiera darle un consejo a cualquiera que esté pasando por algo similar, sería este. No ignores las señales, esas pequeñas alarmas que suenan en tu cabeza cuando algo no se siente bien, esas preguntas que se repiten demasiado, esos comportamientos que no encajan. Tu instinto existe por una razón. Escúchalo. Y si ya estás en medio de una situación así, si ya descubriste la traición, recuerda esto, no estás solo. Hay ayuda, hay justicia, hay una salida, busca un abogado, reúne pruebas, habla con la policía y no tengas miedo de enfrentarte, porque tu vida, tu patrimonio, tu dignidad valen más que cualquier relación tóxica, más que cualquier falsa paz familiar. También aprendí algo sobre el perdón. Perdonar no es olvidar, no es decir que todo está bien. Perdonar es decidir que no vas a cargar con el peso del odio para siempre. Es decidir que la persona que te hizo daño no va a controlar tu futuro. Es liberarte a ti, no a ellos, a ti. Y eso es algo que solo puedes hacer tú, nadie más. Todavía no he perdonado completamente a Vanessa. Quizás nunca lo haga. Pero ya no pienso en ella todos los días. No siento rabia cuando oigo su nombre. Ya no deseo su destrucción. Solo deseo que aprenda,
que cambie y que no vuelva a hacer daño a nadie. Eso es lo más cerca que he estado del perdón, y por ahora es suficiente. Lo que me pasó fue terrible, fue traumático, fue injusto, pero también me enseñó algo valioso. Me enseñó quiénes son las personas que realmente me quieren. Me enseñó que la familia no siempre es de sangre. A veces es una elección. Me enseñó que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo enfrentarme al miedo, que puedo sobrevivir a la traición y que puedo usar mi experiencia para ayudar a otros. Así que, si estás escuchando esto y estás pasando por algo similar, quiero que sepas algo. Vas a salir de esto. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero vas a salir. Y cuando lo hagas, serás más fuerte, más sabio, más cuidadoso, pero también más vivo, porque te habrás enfrentado a uno de los peores miedos del ser humano, la traición de alguien cercano, y habrás sobrevivido. Y eso, amigo mío, eso es algo de lo que puedes estar orgulloso, porque no todo el mundo lo consigue. No todo el mundo tiene el coraje de enfrentarse, de luchar, de buscar justicia. Pero tú sí, y yo también. Y eso nos convierte en guerreros, guerreros de pelo cano, quizás guerreros cansados, pero guerreros al fin y al cabo. Ahora, cada vez que me siento en mi terraza a tomar un café, cada vez que veo el atardecer sobre Madrid, cada vez que oigo la risa de mis hijos, siento gratitud. Gratitud por estar vivo, por haber sobrevivido, por tener una segunda oportunidad. Porque muchos no la tienen, muchos lo pierden todo. Muchos acaban solos, confusos, despojados de todo lo que construyeron. Pero yo no. Yo estoy aquí, con mi casa, con mis hijos, con mi dignidad intacta y con una historia que contar. Una historia que espero que ayude a alguien, a quien sea que lo necesite. Porque si mi dolor puede evitar el dolor de otra persona, entonces valió la pena. Todo valió la pena. Así que gracias. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por llegar hasta aquí. Y recuerda, protege lo que es tuyo. Confía en tu instinto. Rodéate de gente buena. Y si alguna vez te enfrentas a una traición como la mía, no te rindas. Lucha, busca justicia y sobrevive. Porque el mundo necesita más supervivientes, más voces que cuenten la verdad, más gente que diga, yo pasé por esto y salí adelante, y si yo pude, tú también puedes. Que Dios te bendiga, que te proteja, y que nunca, nunca tengas que vivir lo que yo viví. Pero si te toca, recuerda mi historia, y recuerda que hay una salida, siempre hay una salida. Cuídate y cuida de los tuyos. Porque al final del día, lo único que de verdad importa es la gente a la que queremos, la gente que de verdad nos quiere. Todo lo demás es secundario. Esta es mi historia. La historia de Roberto Álvarez, un hombre que estuvo al borde del abismo, pero que decidió aferrarse a la vida, a la justicia, a la esperanza, y que hoy, 2 años después, puede decir con la cabeza bien alta, sobreviví. Y no solo sobreviví, triunfé. Gracias por escucharme, de corazón. Y que nunca os pase lo que a mí me pasó. Pero si os pasa, ya sabéis qué hacer. Ya sabéis que no estáis solos. Y ya sabéis que hay justicia, que hay esperanza, que hay vida después de la traición. Hasta la próxima, amigos. Y recordad, la verdadera familia es la que se queda cuando todo se desmorona. Cuidadla. Protegedla y nunca, nunca la deis por sentada, porque yo lo aprendí por las malas. No todo el que sonríe es familia, y no todo el que se dice familia es leal. Pero los que lo son, los que de verdad lo son, esos valen todo el oro del mundo.